Bueno, buenas tardes a todos. Estamos nuevamente reunidos en este espacio que titulamos La formación del analista, ¿sí? En el día de la fecha, o sea, hoy y el viernes próximo, Mónica Mingrino y Fernando Lucheta van a trabajar el tema de la pulsión y sus circuitos. La formación del analista se llama, perdón. Mónica Mingrino, estoy mareada con lo que estábamos hablando recién. Bueno, No sirve. sí. Mónica Mingrino es psicoanalista y socióloga, docente en diversas universidades nacionales y miembro fundador de la Asociación Psicoanalítica El Potaje. Se desempeña como docente y supervisora de posgrado en Centro 2 y es docente y responsable del control clínico del equipo de profesionales en CALA, Comunidad Terapéutica Integral con orientación en adicciones. Fernando Lucheta ha sido concurrente del Hospital Borda y terapeuta de sala de la Fundación CISAM. Participante de grupos de investigación clínica de Nebrija, docente y supervisor de Centro 2, analista y supervisor en Cesamente. Algunas publicaciones de Fernando: Las marcas del oro en la transferencia, que está en el libro. Perdón, del otro. Ay, perdón, claro. Las marcas. Podría haber sido del oro también, pero. Las marcas del otro en la transferencia, que está en el libro En el manejo de la transferencia de Eduardo Urbach, que es el compilador, sobre la posición del analista entre vicisitudes transferenciales, ideales e ideología. En Nudos en Psicoanálisis, eso está en Nudos en Psicoanálisis número 7, y en el Nudos en Psicoanálisis número 6, el duelo para el deseo, un duelo para el deseo, ¿es así? Es así. Un duelo para el deseo. Bueno, perdón las desprolijidades. No, por favor. Bueno, los dejo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Estela. Bueno, ahí vamos. Buenas tardes. Para comenzar el agradecimiento a quienes nos convocan en este espacio que es de mucha responsabilidad, a Estela Maris Julián, al Centro 2, con el esfuerzo que incluye sostener esta convocatoria, ¿no? Buenas tardes a quienes se interesan en participar en este espacio, porque su interés, lo estábamos comentando recién, y me animo a decir por ambos, nos permite el compromiso de transmitir con responsabilidad, investigar, reformular, releer, cuestiones que son fundantes en la transmisión del psicoanálisis. Hoy nos convoca una cuestión crucial: la pulsión y su recorrido, sus vicisitudes. Tenemos un breve espacio, son estos 2 viernes, que nos propone el siguiente modo de abordaje. Lo decidimos así, elegimos hacerlo en términos de 2 ejes. En el eje vertical, sería de algún modo, Fernando Lucheta va a desarrollar el recorrido de la pulsión, desde el texto freudiano, las pulsiones y sus destinos, algunas de sus conferencias, hasta el tratamiento que Lacan propone en el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales. Lo consideramos un recorrido vertical, la pulsión sobre sí. Por otra parte, en un eje que podríamos pensarlo horizontal, mi propuesta es considerar el recorrido de la pulsión, pero en su relación y sus implicancias con los otros 3 fundamentos, con el inconsciente, la repetición y la transferencia. La idea es poner en diálogo lo que los cruces de estos ejes nos proponen, ¿no? En principio comienza Fernando, después voy a hacer yo mi parte, y acá estamos. Esperamos comentarios, preguntas, que escriban. Débora, gracias por la asistencia. Fernando. Bueno, gracias, Mónica. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy interesante la introducción, Mónica. Sí, es cierto, yo me voy a centrar más en el eje de la clase de este seminario 11,
que es una clase del 13 de mayo de 1964, cuyo título tiene el mismo título que convoca esta conferencia, que es Pulsiones y destinos, es la de Freud, se me cruzó con Lacan, la pulsión parcial y su circuito. Ahí está. Ahora, ¿por qué la pulsión, no? En un párrafo de uno de los textos de Freud, él propone ver cómo podemos pesquisar la pulsión en el dispositivo. Entonces, yo me voy a centrar en un recorrido teórico para poder contextualizar y refrescar algunas cuestiones de la pulsión, pero también sin perder de vista, sin perder el horizonte de la cuestión clínica. Cómo escuchamos, cómo pescamos, como dice Freud, pesquisamos a la pulsión. La pulsión seguramente se manifiesta en la cuestión transferencial, puede armar un clima de una sesión, la cuestión pulsional, puede armar una moral en alguien, un carácter, una costumbre, como decía Freud, en carácter y erotismo anal, ¿no? Un carácter. Bien, entonces, en esta clase del 13 de mayo del 64, una de las primeras cosas que hace Lacan es indicar justamente la lectura, para que lo puedan seguir en su recorrido, del texto freudiano Pulsiones y Destinos, que es de 1915, ¿no? Bien. ¿Y por qué? ¿Qué otras cosas dice Lacan en esta clase que a mí me parecen muy importantes y que me sirvieron como guía para poder combinar los dos textos, ¿no? Entrecruzarlos? Él viene diciendo en este seminario, en las clases anteriores, que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, y que la realidad del inconsciente es sexual. Entonces él dice, para sostener esta afirmación, ¿no?, de que la transferencia es lo que manifiesta en la experiencia la puesta en acto de la realidad del inconsciente, en tanto esta es sexualidad, necesito el concepto de pulsión. Entonces, planteo una pregunta también. ¿Por qué, no? Necesito el concepto de pulsión. Porque también planteo una pregunta en esta clase. Dice, bien, la sexualidad se manifiesta a través de la transferencia, solo mediante por el amor, es decir, a través del amor de transferencia, como propone el texto freudiano, ¿es la única manera? Digo, pensando el amor en la vertiente imaginaria, ¿no?, que empuja a la idea de una complementariedad, de hacer de la media naranja, de hacer uno de dos. Que en un punto seguramente es necesario sostener algo de esto en la situación transferencial. Entonces él dice, el amor en el dispositivo es un efecto de la transferencia. Como Freud nos dice, como todo amor, señala y ubica el campo del narcisismo. Amar es esencialmente querer ser amado. Entonces, acá el amor es un efecto transferencial. Y agrega, pero en su faz resistencial. Otra cuestión que ubica en esta clase y que resalta, dice lo siguiente, debido a la tendencia del aparato psíquico de trabajar para mantener cierta homeostasis de las tensiones internas, es decir, un trabajo al servicio del principio del placer, es por esto que la sexualidad entra en juego únicamente en forma de pulsiones parciales, ¿no? Es decir, para que no se desborde esta homeostasis, entra de esta manera. Entonces dice, la pulsión es el montaje a través del cual la sexualidad participa en la vida psíquica y de la manera que tiene de conformarse con la estructura de diancia característica del inconsciente. Bien,
y agrega. Dice, coloquémonos en los dos extremos de la experiencia. Está lo reprimido primordial, que es un significante, y lo que se erige encima para constituir el síntoma, que es también andamiaje significante. Lo reprimido y el síntoma son homogéneos, irreductibles a la función significante. En el otro extremo, ubica él, está la interpretación, que apunta al deseo. Llega a decir, la interpretación es el deseo en sí mismo. Entonces, en el intervalo entre estos dos extremos, ubica la sexualidad. Y dice, de no haberse manifestado la sexualidad en términos de pulsiones parciales, como lo que domina toda la economía de este intervalo, nuestra experiencia no sería más que una mántica. Entendiendo por mántica un conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con cuestiones misteriosas, que no se basan en la experimentación científica, como por ejemplo la magia o la alquimia. Entonces uno podría decir, si entre estos dos puntos no estaría la sexualidad, sería una disciplina que quedaría en hacer desocultar un misterio, lo que está oculto, que tiene por ahí un aspecto, pero el cuerpo estaría tocado de alguna manera. Entonces, es una disciplina sin la sexualidad, que no se puede pensar sin la sexualidad y en términos de pulsión, es decir, la sexualidad en términos de pulsión. Entonces, seguramente en este encuentro no habría tiempo, pero la idea es esa, cómo pescar a la pulsión en el dispositivo. Para esto, ahora sí voy a entrar un poco al texto de pulsiones y destino de expulsión de Freud, pero quería traer un comentario que Freud hace en la conferencia, en una de las últimas, de la conferencia Angustia y Vida Pulsional. Trabaja la angustia en la primera parte de la conferencia y lo pulsional en la segunda parte. Esta conferencia es del año, está entre 1932 y 1933. ¿Qué dice Freud cuando empieza a hablar de las pulsiones? Dice lo siguiente. Propone a la doctrina de las pulsiones como la mitología de los analistas. Son como seres míticos. En nuestro trabajo no podemos prescindir ni un instante de ellas, y nunca estamos seguros de verlas con claridad, ¿no? Es decir, no es tan fácil de ver, pero están todo el tiempo. Bueno, propone a la pulsión como un concepto limítrofe, como sabemos, entre lo psíquico y lo somático. Presenta a la pulsión como un representante psíquico de las incitaciones que vienen del interior del cuerpo. Y lo separa francamente del concepto de estímulo. Dice, ante un estímulo exterior el sujeto algo puede hacer, puede huir ante un estímulo. Por ejemplo, si el sol molesta, uno puede cerrar los ojos, puede hacer como una especie de visera con la mano para evitar el reflejo del sol. Lo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior del organismo. Por eso opera diversamente sobre el alma. El estímulo suele operar de un solo golpe, por eso se lo puede despachar con una acción adecuada, como el ejemplo anterior. La pulsión no actúa como una fuerza de choque momentánea, sino como una fuerza constante, ya que insiste desde el interior del cuerpo. Una huida no puede valer contra ella. Entonces, en contraposición con el estímulo, la pulsión proviene del interior del cuerpo y es una fuerza constante. Es decir, como decíamos antes, no se elimina a través de una acción muscular. Este esfuerzo constante es lo que Freud llama en alemán Drang. Es decir, la emergencia del interior del cuerpo y el esfuerzo constante son para Freud lo esencial de la pulsión y lo que nos permite pesquisarla. Él dice que las pulsiones plantean una exigencia elevada al sistema nervioso
y lo mueven actividades complejas y que modifican el mundo exterior para que se satisfaga la fuente interior del estímulo. Llega a decir que son las pulsiones y no los estímulos los genuinos motores del desarrollo del sistema nervioso. Esto lo ubica una manera de generalidad en la conferencia de angustia y vida pulsional. Bien, ahora sí al texto de Pulsiones y Destinos de 1915. Me parece que lo anterior venía bien para poder visualizar algunas cosas de las que él plantea. En este texto hace un análisis exhaustivo de la constitución y el origen de la pulsión, ¿no? Vuelve y comienza destacando este esfuerzo constante, este drang que él denomina como el motor de la pulsión, este carácter esforzante, es la esencia de la pulsión. Y también agrega, toda pulsión es un fragmento de actividad. Al explicar esto, al remarcar esto, a mí me parece que subraya una situación muy importante para el concepto de pulsión y para la clínica y para esto de poder pesquisarla y de alguna manera escucharla. Esto que va a decir ahora. Dice textual, cuando negligentemente se habla de pulsiones pasivas, se trata en realidad de pulsiones de meta pasivas. Siempre se requiere de una actividad pulsional. Yo insisto que esto me parece el punto esencial para la cuestión clínica, donde siempre hay una actividad de la pulsión, por más que la presentación sea pasiva. Uno podría decir, esta es la lógica que toma Lacan para en este seminario plantear la cuestión del hacerse cagar, hacerse oír, hacerse mirar y hacerse chupar, ¿no? Que es hacerse con cada objeto en juego, de los cuatro. Por ejemplo, a ver, cuando escuchamos un paciente que cuenta que siempre presta plata y nunca se la devuelven, que tiene un emprendimiento con un socio y que el socio empieza a tener cuestiones con el dinero y podríamos decir que el socio lo caga. Uno podría empezar a pensar, bueno, se rodea de malas personas, ¿no? O qué mala suerte, que es una posibilidad, pero también lo que empieza a escuchar, sobre todo si hay una historia de esto, es el hacerse cagar, ¿no? Empieza a escuchar este hacerse. Para comprender esto, en este texto, Freud dice que es esencial recurrir al modo en que se utilizan los verbos, ¿no? Como esta actividad de la pulsión se expresa en una modalidad verbal. Es interesante esto porque uno ahí le permite pensar por qué Lacan habla de la retórica del inconsciente y la gramática de la pulsión, ¿no? Es decir, en el inconsciente se ubica el uso del significante, con todas sus variables y posibilidades. Metáfora metonimia, en términos freudianos, tomando el trabajo del sueño, podríamos decir condensación y desplazamiento. Lo que implica todas las combinaciones significantes posibles y la tendencia de estas combinaciones a generar el equívoco. En la pulsión hay una gramática. Está la gramática de la pulsión, que puede pesquisarse en este hacerse, ¿no? En este texto de Freud, de Pulsiones y Destinos, él, para dar cuenta de algo de esto, recurre a la utilización de los verbos y sus voces. Y toma el ejemplo del masoquismo. Él en este texto se va a explayar en este tema de manera profunda, digamos. Hagamos una salvedad, tengamos en cuenta que en la altura de Pulsiones y Destinos de Expulsión no hay un masoquismo originario. Esto
se encuentra a la altura del problema económico del masoquismo. En este texto hay primero un sadismo inicial. Entonces, esto es lo que él utiliza para poder dar cuenta del circuito pulsional. ¿Y qué dice, haciendo referencia a las voces de los verbos? Dice, bueno, en un primer tiempo, en el masoquismo está la agresión hacia una persona externa, ¿no? Un intento de dominio. En un segundo tiempo, esta agresión pasa a la persona propia. Y luego, en un tercer tiempo, se elige a otro sujeto que es el agente que lleva adelante la agresión hacia la persona. Entonces dice, acá no hay un pasaje de una voz activa a una voz pasiva, sino que hay un pasaje a una voz media. Esta voz media no se encuentra en todos los idiomas, es común del idioma griego. Está esta especificación en el texto de Pulsiones y Destino, pero es lo más cercano a este hacerse. Es decir, son verbos, son voces verbales, en donde el sujeto no realiza directamente la acción, pero se ve implicado subjetivamente en ella. Es decir, a ver, lo más parecido podría ser algo así como, si yo llevo el auto a lavar al lavadero, digo, fui a lavar el auto, pero yo no agarré la manguera y lavé el auto. Tuve la decisión de llevar el auto a lavar, ¿no? No ejecuto la acción directa, pero tengo alguna implicancia en la decisión. Bien. Bueno, siguiendo a Freud en este texto, después plantea la meta de la pulsión, es la satisfacción misma, ¿no? Solo puede alcanzarse esta meta cancelando el estado de estimulación de la fuente. Bueno, la fuente es una zona erógena del cuerpo, la que se erogeniza. Lacan, en el seminario 11, hace una acotación a esto y dice, la señala como las partes que cuentan con la posibilidad de un borde, como por ejemplo la boca, cuyo borde es el labio. Dice, la boca no se satisface con comida, sino con el placer de la boca. El chupeteo no responde a ninguna necesidad de alimentación. Comienza por la alimentación, pero luego se erotiza. Muy bien. En el texto freudiano de Pulsiones, el objeto para Freud es lo más variado de la pulsión. Es el instrumento a través del cual la pulsión se satisface por el recorrido. La pulsión es indiferente de su objeto. Este puede ser cualquiera. Le da la vuelta y en ese recorrido la pulsión se satisface. Fíjense que en 3 ensayos de teoría sexual, Freud plantea que al comienzo la pulsión sexual es independiente de su objeto y tampoco debe su génesis a los encantos del mismo. Este objeto tiene valor como condición para la pulsión. Hace que la pulsión se sostenga en ese movimiento circular. Tenga que rodearlo. Tenga que partir de la fuente para volver a la fuente rodeando el objeto para su satisfacción. Entonces a la pulsión le hace falta este objeto para satisfacerse, pero no se satisface en él. Este objeto no es el punto de llegada para la pulsión. El primer objeto de satisfacción está perdido. Entonces, este objeto es un hueco que hay allí, un vacío, que es necesario para que se realice este rodeo y digamos que es ocupable este vacío por cualquier objeto. Lacan en esta clase lo dice de alguna manera así: el objeto A minúscula no es el origen de la pulsión oral. No se presenta como el alimento primigenio. Se presenta porque no hay alimento alguno que satisfaga nunca la pulsión oral, a no ser
contorneando el objeto eternamente faltante. Recordemos que estos objetos A, que no son especularizables, tienen un borde imaginario igualmente, que es con el que se puede llenar este vacío, ¿no? Las heces, el pecho, la voz y la mirada. Bueno, en este texto de Pulsiones y Destinos, las pulsiones están distinguidas en dos grupos, ¿no? Es una distinción que va cambiando a lo largo de la obra de Freud. Después, en un momento, son pulsiones de vida, pulsiones de muerte, y después del trabajo de Freud de problema económico del masoquismo, el seminario 7 de Lacan, uno podría decir, bueno, cuando Freud propone que el aparato psíquico mantenga esta homeostasis, este nivel, no como el principio de Nirvana, todo quieto, dice, esto no es pulsión de muerte, esto no es el intento de volver a un estado anterior, al estado inanimado. Bueno, ¿por qué señalo esto? Porque la distinción en este texto es fuerte entre pulsiones del yo o de autoconservación y pulsiones sexuales, pero también, tomando esto, hace esta aclaración. No conviene dar esta distinción el carácter de una premisa necesaria. Es solo una construcción auxiliar que se sostendrá hasta que resulte útil. Y la sustitución por otra distinción no altera los resultados de nuestro trabajo. Nombrémosla. Como la nombremos, la pulsión siempre hace su aparición. Bueno, entonces acá también cuenta que las sexuales, como decíamos, de la alimentación, tienen su origen en las de apuntalamiento, como por ejemplo el chupeteo, ¿no? Después la zona se sexualiza y es una pulsión que puede ser sexual, que había arrancado con la alimentación. Yo ya voy a ir redondeando para darte el paso a vos, Mónica, Bueno, y después los ejemplos y todo el volvemos. circuito pulsional, que vamos a presentar un gráfico que trabaja Lacan en profundidad en este seminario, tal vez lo retome la próxima. Pero antes, ubicar dos cositas más de este texto. Freud ubica 4 destinos posibles para la pulsión. El trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la propia persona, la represión, que la va a trabajar en el texto de la represión, y la sublimación, que algunos sostienen que hay un texto perdido de la sublimación. Igualmente él trabaja la sublimación en Introducción del Narcisismo y en el yo y el ella. Para dar cuenta del recorrido pulsional, del circuito en términos de Lacan, él toma las dos primeras, el trastorno hacia lo contrario y la vuelta hacia la propia persona. Y dice, el trastorno hacia lo contrario se resuelve de dos modos, como la vuelta de una pulsión de la actividad a la pasividad y el trastorno en cuanto al contenido. El ejemplo de la primera puede ser sadismo y masoquismo y el placer de ver y la exhibición. La meta activa sería martirizar y ver, y la pasiva, ser martirizado y ser mirado. El trastorno en cuanto al contenido se percibe solo en el pasaje del amor al odio. La vuelta hacia la propia persona también se encuentra en el masoquismo, ¿no? En esto del sadismo vuelto hacia el yo propio. Esto es lo que toma Lacan para trabajar el circuito pulsional, que lo vamos a ver con más detenimiento la que viene. Estas dos cuestiones, el masoquismo, el sadismo y el masoquismo, el voyeurismo y el exhibicionismo. ¿Por qué toma? Porque dice, lo hace para ejemplificar este vaivén, este circuito pulsional. Él dice que
Esto es lo más importante de la pulsión. No hay parte alguna del trayecto de la pulsión que pueda separarse de su vaivén, de su reversión fundamental, de su carácter circular. Bueno, me parece que hasta acá puede venir bien para dar pie Mm, y escucharte a vos, Mónica. Gracias, gracias. Interesante. En este otro modo de recorrido, como vamos a recorrer a la pulsión, vamos a estar cruzándonos con tu presentación. Pero para empezar quería hacerles un comentario acerca de la traducción del seminario. En el seminario 11, que habitualmente es el que consultamos habitualmente, la versión publicada por PAI2, hay una diferencia significativa con respecto a la publicación francesa. En ella no se nombran como los 4 conceptos fundamentales. El nombre es directamente Fundamentos del Psicoanálisis. Fundamentos, no conceptos. Y esta diferencia me parece que le da un peso mayor a la cuestión. Primero porque este trabajo que hacemos en este tipo de encuentro, que es la formación del psicoanalista, es en función de fundamentos. Y además porque situar a la pulsión como uno de los 4 fundamentos, a la misma altura que el inconsciente, la transferencia, la repetición, me hizo ver, y agradezco el trabajo de la invitación, que no siempre en la clínica lo hacemos presente como a la misma altura. ¿No? Es mi parecer. Que se habla menos de lo pulsional y de la dimensión clínica que ocupa, después ustedes me dirán qué les parece. Entonces yo me alegro de tener esta oportunidad de ocuparnos de este fundamento del psicoanálisis de este modo, ¿no? Que a veces me parece que está un poquito postergado como tal. Bueno, para empezar a situarnos en la práctica, consideremos cómo la acción del analista articula y orienta a la vez, ¿no? Más adelante les voy a compartir algún ejemplo de cómo Freud y Lacan la consideraron a la pulsión en su práctica, ¿eh? Porque alguien me dijo en estos días, Lacan se ocupó menos de la cosa. No. Entonces, bueno, partimos de que la pulsión, tal como fue construida por Freud, es a partir de su experiencia del inconsciente, ¿sí? A veces situar al inconsciente tampoco estaría fácil ni tan frecuente. Y esto podría ser un primer título, el inconsciente y la pulsión, cómo se articulan, ¿no? Para eso vayamos al lugar de la pulsión como lugar de sujeto gramatical. Decía algo de esto, ya nos presentó Fernando, y yo retomo de otro lado, donde Freud dice, vayamos al no pienso, a la invitación al no pienso, la que propone el analista en la dirección de la cura. La acción que consiste en que el analista invite al no soy. El analista lo conoce porque lo percibió en su propio análisis y sabe que como resultado de esta invitación, el inconsciente le hace lugar a la pulsión, al no pienso. El analista a veces dice, bueno, no razone tanto, por ejemplo, ¿no? Aparecen las explicaciones, las justificaciones, ¿m? Las racionalizaciones. O sea, todo lejanía del inconsciente. Y por lo tanto, se aleja de que la pulsión se deje decir. Bueno, ese lugar, el no pienso, gramática pulsional, decimos, es el tiempo donde alguien se sorprende de lo que acaba de decir, de lo que acaba de soñar, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, la invitación a que el inconsciente hable por el lapsus, por el chiste, por el sueño, por las manifestaciones del inconsciente, ¿no? Es ahí donde se deja ver lo que ya no es idéntico a sí mismo. Por eso nos interesa, por eso pesquisamos, tomo la
la propuesta de Fernando. Se pesquisa ahí. Ya no, algo aparece ahí que no es lo idéntico a sí mismo, se sorprende, no se reconoce. Puede pasar que todavía, si alguien no acepte estar, no esté incautado para responder. Entonces dice, no, quise decir mi novia, pero dije mi hermana, me equivoqué. Bueno, uno señala, pero espera, porque eso lleva su tiempo. Pero lo que nos orienta es que ese lugar es el lugar donde el sujeto ha sido hablado por su otro, por su inconsciente. Es hablado por el deseo de su otro que lo comanda. Entonces, establecer un campo posible para que se diga, que se escuche lo que se dijo, es que el analista interviene a modo de incitar a ese no soy, no pienso, a esa gramática pulsional. En esa orientación vamos yendo a interrogar el efecto del pensamiento, a dejar al pensamiento como sospechoso. Se empieza a sospechar del pensamiento. Bueno, esto, para decirlo demasiado rápido, es orientación del tratamiento en dirección a que se va haciendo el trayecto de ese análisis que va a desgastar, a horadar, a desconsistir a ese otro, estoy hablando obvio con el otro con mayúscula, a fin de revertir ese deseo irreductible que lo determina, ¿no? Tal como nos dice Freud. Bueno, así se habrá de alcanzar la pérdida, lo que se va cediendo, pérdida justamente a nivel del principio de identidad, que lo consideramos al principio de identidad cuando hablamos del objeto A, ¿sí? Tal vez el objeto A como tal sea más nombrado actualmente, este invento de Lacan, pero hoy corresponde decir que ese objeto A es el corazón mismo de la pulsión. Repito entonces que cuando la gramática pulsional se deja ver en eso ya no idéntico a sí mismo, la sorpresa y no reconocerse en lo mismo, otra imagen de sí se empieza a conformar. Se empiezan a conmover las fijezas que hacen al nudo real del síntoma, ¿no? No nos vamos a adentrar en las cuestiones del síntoma, pero no dejamos pasar que hay un solo abordaje para su tratamiento. Entonces, se renueva la demanda, se aparece los fenómenos de la formación del síntoma, pero lo que nos va a interesar hoy es que, dice Freud por ahí, lo que no podemos arrepentirnos es que estamos hablando, cuando hablamos del síntoma, de los problemas que nos trae la renuncia de lo pulsional. Tengo una cita, Lacan va a decir, retomando lo que decía hace un momento, dice que puede ser un efecto del pasaje de lo que está en el corazón de la pulsión, a saber, el objeto A. Veamos esos efectos de pasaje. Definido así, podríamos decir, me pareció novedoso encontrar otra función del objeto A. Este corazón de la pulsión, porque si efectivamente encuentra lugar en lo que se dice, además hace que el psicoanalista, por esta incitación al saber del inconsciente, ¿no? Claro, tome a su cargo el soporte del sujeto supuesto saber. Entonces nos proponemos ahora interrogar sobre lo que se refiere al deseo de saber, y entonces tenemos que volver a la pulsión. En este caso, pulsión de saber. La que Freud nos describe en su magistral observación, que recae en los niños, que comienza en los niños, en forma precoz, con intensidad, sobre los problemas sexuales. Pero dice
en consonancia con este génesis del despertar, acá leo, con esta génesis del despertar, de la pulsión de saber, no la limita a la diferencia de los sexos, sino al enigma. Enigma, una palabra crucial en todo esto. Al enigma, ¿de dónde vienen los niños? Bueno, con esta idea del enigma como invitación a saber del inconsciente, vuelvo a lo dicho, que es este lugar del psicoanalista, ¿no? Contamos con una imagen que Freud propone, que después la toma Lacan, que es el mismo enigma que propone la esfinge de Tebas. Así que vamos a retomar los mitos que Fernando inició hace un momento también, ¿no? Porque detrás de la historia, y hablemos de la historia de cada una de las personas que nos consultan, ¿no? Detrás de la historia, de los hechos en los que se interesan los historiadores, está el mito. Y el mito es cautivante, y las pulsiones son nuestros mitos. Eso lo dice Freud así, ¿no? No es una remisión a lo irreal, es justamente lo real, lo que mitifica la pulsión. En el mito, en el mito se mata al padre, se copula con la madre, se asesinan hijos, hermanos. En el mito es lo que nos ofrecen los mitos. El deseo reproduciendo la relación del sujeto con el objeto perdido. Si hablo rápido me avisan, porque suelo, si no se me hagan una seña. Ahí tengo gente conocida que me hace así. ¿Voy bien? Gracias, Kina. Ahí voy, porque no sería la primera vez. Bueno, finalmente, cuando decimos que el sujeto no se comprende a sí mismo, ¿cuántas veces escuchamos eso? Es por la vía de la paradoja, de la transferencia. Es la transferencia al no saber. Por ahí puede ser que empiece a comprenderse a sí mismo. Entonces ubicamos la acción del analista, orienta al sujeto en un análisis en esa dirección, haciéndolo libre de la determinación irreductible que le fuera impuesta por el solo hecho de ser hablante, por ser parte del mundo al que llega como humano. ¿Se entiende por qué se aparece este cruce? Ahora se me ocurre como un nudo, ¿no? Entre los conceptos del inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. Vamos por ahí, vamos bien. Entonces lo vamos viendo de a poco, ¿no? Cómo solo insiste en estos fundamentos, pero tomando asiento en esta experiencia del no pienso, que responde al ello freudiano. A fin de que la práctica sea efectiva, que se alcance un acto, una acción acorde al acto analítico, ¿no? Y entonces alcance sus efectos. Bueno, ahora así podemos pasar a detenernos un poquito más en la ligadura entre la pulsión y la repetición. Vamos a considerar también a la repetición como un lugar clínico, que también da lugar a la posición del analista, ¿no? Hacia dónde orienta la cura. Retomando los mitos, Freud decía, sin duda que es mitológica, ¿no? Pero lo que no es mito es suponer que un sujeto se pueda satisfacer con la pulsión. Esto, remitiendo a que Fernando ya nos puso esta base para que podamos decir lo que ahora... ya la satisfacción no es pensable sin considerar en la pulsión, es lugar de lugar teniente del enigma sexual. Por el contrario, nuestra práctica nos presenta como tema de todos los días. Lo vemos en nuestros consultorios, escuchar las cantidades invasivas, pulsionales que padecen quienes nos consultan.
¿sí? Y cuánto el analista tiene que incidir desde el comienzo para acotar la potencia infernal que puede tener lo pulsional. Me refiero a lo tan frecuente, evidente y tan nombrado como la compulsión. Compulsión, ¿no? Hablamos de la compulsión sin a veces hay la cuestión de registrar esa Escucharla. gramática, ¿no? Claro. La compulsión, simplemente, como si ahí entonces habláramos menos de la pulsión. Permiso. Entonces la compulsión a la repetición, y esto podría ser otro subtítulo, es acá como nos muestra cómo se nos articulan otras dos cuestiones. Pulsión, repetición, articulamos dos fundamentos. Los llevamos a la práctica. Con un trozo un recorte de un texto freudiano, donde dice que, porque es casi simpático como lo dice, me gustó traerlo por eso, dice, poniendo en evidencia la compulsión a repetir, no es que vamos a descubrir nada nuevo, pero por la compulsión a repetir, adquirimos una concepción más coherente del estado de las cosas. Ahora no puedo asegurar, no lo hice eso, pero sí, pero me parece que es en recuerdo, repetición y elaboración. Escribe que el paciente repite todo lo que emana de las fuentes de lo reprimido. No es otra cosa. Entonces, la compulsión a repetir, ligado a lo reprimido, nos va a decir, impregna toda la personalidad, sus inhibiciones, sus actitudes, los rasgos de carácter. O sea, repite durante el tratamiento todos sus síntomas. ¿Mm? Hablamos del inconsciente, simplemente, digo esto del síntoma porque no vamos a entrar en el tema, pero siempre nos preocupa, ¿no? El síntoma. Bueno, está ahí. Tampoco es algo que está escondido. Lacan dice por ahí, el síntoma vuelve a brotar como mala hierba, compulsión de repetición. Es importante tener en cuenta, entonces, que ese tratamiento llega no como un suceso del pasado. Veníamos hablando de los reprimidos, ¿sí? Sino llega como una forma actualmente presente, obvio. Pero mientras se vivencia como algo puramente actual, el analista sabe que es fragmento por fragmento, que este estado de cosas, como dice Freud, que este estado de situación va siendo traído al campo del tratamiento, viene desde otro plano. La tarea del analista es no dejarse engañar. Entonces, y tener presente estas cuestiones, inconsciente, repetición, pulsión, en este apartado, nos permite confirmar que la situación de hoy de quien consulta no es algo que pudiera cesar desde el comienzo del tratamiento, ¿no? Esta es una llamada de atención nunca suficiente para quien conduce, porque suele ser interpelado el analista en estas cuestiones, ¿no? Es interpelado por la urgencia de quien consulta. Entonces alguien se inquieta porque hace un tiempo que viene, que asiste a su análisis y todavía no puede parar de comer, no logra detener aquello que lo aqueja, que pulsa, que no deja de pulsar, ¿no? Entonces, ese tiempo es a considerar hasta que empieza a ocurrir que ese alguien
vaya ubicando justamente lo que se repite. Y se puede empezar a enterar, y esto ocurre, este enterarse ocurre cuando su inconsciente responde. Responde con una imagen, o responde con un sueño, ¿no? Responde el inconsciente. Y por eso se empieza a leer. O mejor dicho, para que pueda leerse de otro modo. Se lee de otro modo. Claro que todo esto, estamos hablando del mismo dispositivo, ¿no? Porque si no la imagen no le diría nada, o no sé, lo juega a la quiniela, o lo busca en Google, ha ocurrido. Pero para eso, reitero esta cita de Lacan, ¿no? Ahí podemos pensar al sueño, y la cita dice, puede ser un efecto del pasaje de lo que está en el corazón de la pulsión, a saber, el objeto A. Pasó el sueño, pase, trae otra imagen de sí. Se está construyendo otro imaginario porque ha sido atravesado por lo real. El psicoanalista entonces, y por eso acentuaba el enigma, la paradoja del acto analítico, está ahí el psicoanalista en tanto él induce, incita al sujeto, al neurótico para el caso, a ese recorrido donde lo invita al encuentro de un sujeto supuesto a saber, que es invitarlo a saber de su inconsciente. Muy distinto al saber que le supone quien consulta. Sujeto supuesto a saber desde el otro lado, ¿no? ¿Qué supone el que consulta? Bueno, le supone al analista un saber de la vida, de todo, que entonces le va a resolver todos los problemas. Bueno, pero en este caso, quien consulta le supone un saber que no tiene el analista, ¿no? Y que solo está disponible en sí mismo. Hay que hacer un trabajo para devolver, incitar, ¿no? Está solo disponible en sí mismo, en nadie más. Y es así que la dirección, en términos de esta operación de incitar a ese saber, lleva a una verdad. No a la verdad con mayúscula, otra vez vamos a estar hablando de la verdad del consciente, la que representa su ansia, ¿no? Se hace marca en un sujeto con la verdad que se presenta como división, como ansia, ese lugar que es el que cada vez uno se desconoce, ¿no? Ese color, ese desconocimiento, eso que no se sabe, esa ansia ligada o descrita con el color sexual, formalmente mantenido por Freud, ¿no? Como inscrito en lo más íntimo de su naturaleza, color de vacío, suspendido en la luz de la ansia, enigma, el no saber. Esa ansia es aquella en que el deseo se encuentra con que, esencialmente, en imposibilidades. Citaba Fernando recién, imposible la satisfacción. Pero no deja de insistir y pulsar en busca de satisfacción. O sea, la compulsión misma. ¿Verdad? Lo que nos evidencia que para que se interrogue el funcionamiento de quien busca saber, viene a la consulta porque busca saber, es necesario que todo lo que se articula en términos de repetición. Y por ahí decía, es una experiencia que ni siquiera se hubiera sospechado si no existiera el neurótico.
Y escuchen esto, porque quien tiene, perdón, lo leo mal, va. Porque, ¿quién tiene necesidad de saber de su inconsciente? Únicamente aquellos a quien el saber mortifica. Esta es la definición del neurótico. Es una cita de Lacan. El que tiene necesidad de saber de su inconsciente por la mortificación es la neurosis misma. Entonces, continúo y podría ser otro subtítulo. Esa repetición funcional, esa repetición, sí, funciona. La repetición pulsional es el acto por el cual se efectúa una diferencia que va a ser llevada al significante. Lo digo de nuevo y ahora lo voy a, porque dicho así tal vez genera confusión todavía. La repetición pulsional es el acto por el cual se efectúa la diferencia que es llevada al significante. Lo que se va repitiendo, lo repetido, difiere. Tengamos en cuenta este ajuste. Lo repetido difiere y se hace sujeto de la reiteración, que no es lo mismo. Es también una torsión interesante este pasaje de reiterar a repetir, porque se reitera para llegar a repetir. Y entonces así el analizante puede alcanzar esa diferencia que se cae en el significante. Dije así, el analizante puede alcanzar esa diferencia. Sí, alcanzar esa diferencia, realizar esa diferencia, que va a caer en el significante. Ahora lo vamos a ver en un recorte clínico, creo que si estamos bien de tiempo. Pero antes quiero insistir en esto, en que el inconsciente tiene una insistencia. Que Lacan dice de la insistencia, esta es la palabra, dice así, insistencia es la palabra que quería introducir, muy particular. Digo insistencia porque la palabra expresa bien en francés lo que se tradujo por automatismo de repetición. Pero aclara, la palabra automatismo trae los ecos de toda una ascendencia neurológica. No es así como debe entendérselo. Se trata de compulsión a la repetición, sigue diciendo. Y por eso creo, dice, hacer algo concreto introduciendo la noción de insistencia. Esta consideración me parece que está, o así la tomé, está dicha para hacer paciente al analista. El analista debe ser paciente, porque la repetición es el fundamento de su práctica. No es un título, Fundamentos del Psicoanálisis, Seminario 11. No es un título. La repetición es el fundamento de su práctica junto a la pulsión. Podría hacerlo, Mónica, tal vez. Claro, podría serlo. Pero hagamos vivos los conceptos, ¿no? Hagamos vivos. Claro, si no se mueren impresos. Bueno, la repetición, el analista debe ser paciente porque eso, llegar, lleva tiempo. ¿Recuerdan cuando en términos de topología recorremos el tiempo que se toma las vueltas de la demanda para cernir un agujero? ¿No? Bueno. Y digo lo de la demanda porque está bueno que prestemos atención que el matema de la demanda es el matema de la pulsión en el grafo, ¿no? O sea, otra vez estamos trayendo a la pulsión en un lugar donde a veces no atendemos lo suficiente.
porque llegamos a decir que la pulsión es una demanda, porque transporta la estructura lingüística. En la demanda se transporta esa estructura lingüística a un goce. Se transforma la pulsión en la cadena significante. Se la dice a la pulsión, ¿no? Eso, porque los objetos pulsionales son significantes. Tienen nombre, oral, anal, escópico, invocante. Son significantes. Son temas, bueno, estos son temas que proponen un detenimiento, pero no hay lugar hoy claramente, no quería dejar de poner un mojón ahí, ¿no? Bueno, ahora sí, les puedo compartir una viñeta para ubicar esta cuestión significante y para que, en primer lugar, y para que en segundo lugar, nos deje reconocer, me parece que va a servir, nos deja reconocer una máxima freudiana que dice repetir en vez de recordar. Se repite en vez de recordar. Por eso el analista tiene que ser paciente. He sabido de... No, estaba queriendo verla ahora. Sí, estamos bien. Estamos bien. Digo, para tener un ratito, si podemos, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Digo porque hasta he escuchado alguna vez decir alguna analista diciendo, bueno, basta de eso, ya no tiene que hablar más, tiene que hable de otra cosa. Bueno, como casos extremos, pero se repite y después se recuerda. Hay que llegar a los recuerdos, no son una cuestión de memoria. Bueno, les relato un recorte. Se trata de una paciente atravesada en su vida, así lo presenta, no es que se presente así, pero justamente es lo que insiste, atravesada en su vida por el significante de la violencia. Nunca dijo que fuera sobre su propia persona, pero por un lado, lo que sí ha sido, lo que ha insistido muchas veces a lo largo de las sesiones, es el estado de una tía en su infancia que era golpeada por su esposo. Escenas que vuelven y que se reiteran en su decir, ¿no? Eso, mucho tiempo, era esa la escena de la violencia en su vida. Una criatura de 4 o 5 años encontrándose o con la violencia misma en el acto o con su tía ya golpeada. Escenas que son traumáticas, claramente, ¿no? Pero con el tiempo, justamente, con el tiempo y con la reiteración, llega a decir una vez que quien fuera su padre biológico había muerto mientras su madre estaba embarazada de ella, a consecuencia de los golpes recibidos en una cancha de fútbol por la policía, algo que nunca se llegó a esclarecer. Entonces, escenas y consecuencias reiteradas veces vuelven a la sesión como a fin de considerar sus propios actos, entre comillas, violentos sobre sí misma. Es obesa, no para de comer, o no se cuida, no para de, ¿no? Dice, es violento contra mí, dice ella. Bueno,
Este sería, estoy hablando de un par de años largos, ¿eh? Finalmente, después de mucho tiempo, viene un día con el recuerdo de que nació por forceps. Vale aclarar que esta mujer, que es una mujer grande, ¿eh?, fue durante 15 años obstétrica. Recuerda haber nacido por forceps y lo describe como el acto violento por excelencia del que había sido víctima, y que no había, o no hay recuerdo de ese acto, claro, pero sí hay marca. Pero sí hay marca. Y esto interesa también con los profesionales del GAF, que vi que algunos de ustedes están acá. Gracias por venir. Estuvimos trabajando la carta 52 de Freud para poder escuchar cómo el estímulo, después no voy a entrar en esto, ¿no?, pero cómo sobre ese episodio que no se puede simbolizar, se van sumando las capas. ¿Se acuerdan del esquema del peine? Bueno, digo, no se estructura esa persona sin este punto de partida, sin esta experiencia, que hoy se pretende simbolizarse con el significante de la violencia. También, entre otros, se entiende que esto que estamos haciendo acá es apenas un recorte. Bueno, pero lo que podemos ver es que se fue torsionando este significante. Ahora había sido ella finalmente víctima de la violencia, del ejercicio de la fuerza. Y claramente, sin un registro que permita la simbolización del hecho traumático, como el parto mismo. Como el parto mismo, ¿no? Bueno, ahora este trayecto no termina acá, porque sus vueltas siguen ocurriendo, reiteración mediante. Hasta que finalmente, no hace mucho, se deja ver, insisto, vía repetición y vía el enigma, en otra sesión, que otra sesión la conduce a decir que aquel mismo acto de su nacimiento, dice así: ese forceps me dio entrada. Me dio entrada a la vida, me salvó la vida. Bueno, espero que les sea un buen recorte para decir que eso es la diferencia significante, llevada al significante. Y sobre todo, porque eso podría ser hasta una definición, una descripción teórica de la cosa, una lectura, pero sobre todo a la pacificación que alcanza a traer eso, ¿no? Contamos con que no es otra la función del psicoanálisis, sufrir menos de las palabras. Sufrir menos de las palabras. Bueno, sustraerse de lo que la compulsión nos muestra como imposible de simbolizar, que se muestra como pura insistencia significante, y que el encuentro con lo real, entonces permitirá que se juegue como, decimos, un acontecimiento de decir. Bueno, hasta acá, para hacer soporte, que tenemos que admitir y considerar que
no es interpretable en el análisis más que la repetición que trae en ella. Primero que se toma en transferencia, que veníamos diciendo, y que es el modo de abordar pulsión inconsciente. Es el cruce que esta propuesta le hace a este espacio, lo vamos a seguir la semana que viene, si ustedes están de acuerdo. Vamos a parar, en lo mío, voy a parar un poco más en cómo en esta paradoja de que la búsqueda de la satisfacción pulsional nos hace considerar como punto crucial en la clínica también la pulsión de muerte, ¿no? Entre alguna otra cosa. Es raro, para empezar, me parece. Bueno, creo que estamos en tiempo como para Para abrir el espacio de preguntas. abrir preguntas o comentarios. Alguien, si les parece. O si se quedan pensando y lo plantean por otro lado la próxima vez. Fernando, ¿vos querés anunciar de qué vas a tocar la próxima vez? Sí, Esto sí. siga. Perdón, acá tengo una pregunta sobre las citas de Lacan. No Acá están las citas que leí de la. No, me preguntan si son mayoritariamente del seminario 17. Hola, María de la Paz. No, no justamente, pero porque la verdad las fui juntando y no lo anoté. Pero vos decías del 11, no del 17. No, del 11 seguro que no. Porque del 11 se estuvo ocupando Fernando, así que por ahí no me metí. Pero como anduve dando una vuelta por el 17, podría ser. Me comprometo a responder, sí. No ahora porque lo tengo en el otro cuaderno. Tomando tu pregunta, Mónica, la idea que tenía para el próximo encuentro era, por ahí, decir un poco más, redondear de esto del circuito de la pulsión que trabaja Lacan en el 11, como decíamos antes, apuntalado en el texto freudiano, cómo utiliza más que nada el objeto mirada, el voyerismo y la exhibición para pensar este circuito pulsional, y también esto que nombraste vos hoy de el matema de la pulsión, que está estructurado y construido con el símbolo de la demanda, por decirlo, ¿no? Esta D mayúscula. Sí. Cómo Sí. estructura la pulsión, cómo ahí se puede pensar la demanda, cómo interviene en esto de los pasajes de los momentos pulsionales que no responden a una cuestión evolutiva de desarrollo como planteaban tanto Freud como Lacan. Claro. Y tomar esta cuestión de la demanda para pensar cuál es la inercia de la transferencia con respecto a la demanda y la pulsión, hacia dónde empuja la transferencia y qué hace el analista a través de su posición con ese empuje, hacia dónde va y cuál es la propuesta de Lacan para hacer con eso.
Buenísimo. Considerando también algunos ejemplos clínicos cortitos en esto de cómo se puede pescar la cuestión de un clima pulsional en una sesión, la cuestión transferencial, una moral, con algunas cuestiones de cada objeto y algunos ejemplos sobre eso, cortitos. Que a veces, Bueno. por ejemplo, algún dicho que parece que queda por fuera de una sesión, permite un atajo al objeto que está en juego por ahí en ese momento. Esta cuestión. Buenísimo. Bueno, entonces... Una pregunta puedo sí, hacer. Sí, claro. Cuando vos, Mónica, hablas del acontecimiento de decir sobre el final de de tu planteo, ¿estás hablando de llegar al acto? No del pasaje al acto, del acto. Del acto de decir, del acto de que esa gramática que venía siendo, lo voy a decir muy, muy simple para no... ese significante, mortificante, ese decir que es la mortificación en nombre de lo real, que empuja, se torsiona y cuando aparece otra significación, que es el producto del trayecto, lo consideramos acto de decir. Hay otro acceso al padecimiento que es el nudo real del síntoma ahí. Es menos, porque además es acto, porque es un horadar a ese otro que es con la transformación del sentido habitual de las palabras. ¿Sí? Se come al otro, ese trabajo de reiteración lo desgastó en ese lugar, en ese significante. Se me ocurre pensarlo así, pero escucho otras propuestas. No sé si te parece, Quina. Lo ligué al acto de decir relacionado al acto como concreción de algo. Me parece que en algún punto tienen alguna ligazón, digamos. Sí. No hay posibilidad de la concreción si no pudo estar antes el acto del decir. En ese sentido lo planteaba. Sí. Y es una concreción y es un acto porque de ahí ya no se retrocede. Eso. No hay retroceso. Esto que están diciendo me hace pensar en esta diferencia que ubicabas vos, Mónica, en cuanto a que como una consecuencia al repetir, ¿no? Se repite, pero ahí por ahí no podría ubicarse el acto, tal vez porque hay una dificultad de mediación de la palabra, pero Es para llegar al acto. Para llegar al acto de decir que después es acto, no es repetición, digamos. Claro, porque hizo diferencia y porque de ahí ya no se vuelve. Esta persona que se podía haber nombrado a sí misma como objeto de la violencia, soy una persona que ha sufrido violencia, hoy ya no lo puede decir. Ya no lo puede decir, ya no se nombra a sí misma a través de ese significante. Y entonces estamos diciendo que ahí no se, incluso para no cristalizar al síntoma, la torsión significante que no cristaliza al síntoma. Es interesante cómo hace la lectura distinta de lo que podría llegar a haber sido el forceps para ella, ¿no? Ahí ya lo lee desde otro lugar. Eso es, eso fue ocurriendo, sí. Bueno, María, sí, puede decirse porque también ha entrado la pacificación y por eso se pudo hacer la torsión y la salida, digamos, el no enfrentarse al horror, pacificación, poetización, digamos, que va siendo posible, porque si no, si se lo lleva al horror directo, sigue siendo objeto de violencia no puede decir... Su otro es un otro violento. Claro, y no puede decir otra cosa de sí que no sea esa, sino
mediante la repetición, después los recuerdos y las sucesivas torsiones, ¿no? Ya no se recordará ahí. Claro. Ya no se reconocerá incluso. Deja de reconocerse. Entonces es otra. Mónica Sí. recordaba del GAF. María, A mí. te escucho y no te veo, espera. Sí. Sí. Recordaba alguna lectura que hicimos en su momento. Algo acá de esto que nombraste en algún momento en el GAF, el tema del vector, ¿no? Que un grado se ha corrido ahí. Bien. Como eso, ¿no? Se invierte el vector. Claro. Se invierte el vector. En todo caso, cuando hablábamos, Fernando hablaba de la pulsión en su retroacción, ya no soy violentada, ¿no? Haber sido violentada por su otro, o la inversión de ese vector ya no es sobre sí. ¿Es a eso a lo que te referís, María? Sí, a eso. Sí. Y además no dejar de lado que lo que está en juego siempre es el acto del analista ahí, ¿no? Invitando abriendo, incitando, dice Lacan, a que sea leído el inconsciente y no está dentro de las formaciones del inconsciente ni la conducta ni otras cosas. Así que con esto nos quedamos y acá seguimos, ¿eh? Esta es la orientación de la práctica. Bueno, si les parece, nos vemos la semana que viene, ¿sí? A la misma Viernes hora. que viene, Sí. 17 horas. De acuerdo. ¿Te parece? Chau a todos, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Chao, Mónica. Chao.